Antes de dejarle con la clase, quiero recordarles que dentro de la academia, totalmente gratis y solamente con hacerte una cuenta, vas a poder acceder directamente al material didáctico tanto de esta clase como de todas las anteriores donde las hemos ido desarrollando. También tenéis todos los vídeos e incluso tenemos presentaciones totalmente dedicadas a cada uno de los temas que estamos desarrollando dentro del Vertical Slice. Hay que decir que el material está tanto en español como en inglés y podréis acceder simplemente registrándonos y accediendo directamente al curso del Vertical Slice, que lo tenéis en diferentes partes dentro de la academia. Simplemente decir que es importante tener en cuenta que no solo los vídeos, sino que el material didáctico es importante para entender en magnitud todo lo que estamos desarrollando. No me enrollo más y los dejo directamente con la presentación y la clase práctica. Hasta ahora. Bueno, bienvenidos a esta clase de puente. En este caso, como veis, dentro del Vertical Slice, en ciertos momentos estamos parándonos a ver un poco de teoría y ejemplos de cosas muy importantes que consideramos que deberían ser explicadas antes de dar el siguiente paso al siguiente sistema. Claramente, nuestro Vertical Slice y todos los sistemas los estamos haciendo pausando, haciendo material didáctico, y quiero recordar que dentro de la academia tenéis totalmente gratis acceso a este material y a todo explicado, y simplemente tenéis que registraros y ya podréis acceder directamente al Vertical Slice con todos los avances que vamos desarrollando. He de decir que tanto este material como otro siempre se van publicando mucho antes de lo que se va publicando dentro de YouTube. Entonces, si queréis acceder antes a este material didáctico, a vídeos exclusivos y material, podéis hacerlo directamente desde la academia. Y si tenéis alguna duda, queréis comentar algo o hablar referente a cualquier tipo de arquitectura o sistema, lo podéis dejar en comentarios, tanto aquí como en la plataforma. Antes de ver lo que sería la clase que ya están viendo, que es el tema de las interfaces y el concepto de wrappers para acceso seguro, vamos a hablar un poco de lo que vamos a ir haciendo posterior a este, y es que vamos a desarrollar todo lo que sería el sistema de estados dentro de un juego. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando tanto en una aplicación como en un juego, nosotros cada vez que pasamos de un menú o pasamos a un nivel, generalmente siempre hacemos acciones directamente. En nuestro caso, vamos a diseñarlo en un sistema de emisión-escucha. Es decir, muchos sistemas van a ir haciendo cambios de estado, es decir, llamamos una sola función y esto hará que todos los sistemas que estén escuchando específicamente cuando se cambie ese estado harán algo en específico. Claramente nosotros tenemos que diseñar un sistema de ejecución, pero esto es mucho más simple, accesible y escalable, porque esto nos permite generar eventos globales de transición y estado que permitan al resto de sistemas, cuando se emitan ese tipo de comunicaciones, ejercer algún tipo de funcionalidad, ya sea cargarse, prepararse o hacer cualquier tipo de gestión interna o comunicación entre subsistemas. Y es por eso que antes de entrar dentro de esa clase grande que vamos a ir dividiendo y ir trabajando poco a poco, vamos a ver el concepto de wrapper. Hasta ahora nosotros hemos visto interfaces, hemos creado objetos que representan pseudo subsistemas para desacoplar código del game instance y que cada uno cumpla una función en específico, y el concepto de wrapper en este caso es cómo podemos nosotros envolver funciones e interfaces específicas e importantes para que sean funcionales para nuestro propósito, es decir, que podamos validarlo. En este caso es un enfoque que diferencia un poco un proyecto de prototipado a un framework más orientado a producto final. Es decir, claramente cuando nosotros hacemos un Vertical Slice estamos más orientados en que el juego sea divertido, pero también tenemos que preocuparnos en que la infraestructura base que nosotros estamos montando, más allá de que sea divertido o no, sea reutilizable. Piensen en una cosa, esto que estamos haciendo ahora mismo y todo lo que hemos hecho las últimas 11 horas, claramente para nosotros es algo completamente reutilizable. Cada vez que tú quieras hacer un juego diferente, con una mecánica diferente, no interfiere para nada en la arquitectura que estamos montando, porque todos los juegos van a requerir generalmente persistencia, transiciones de niveles y sistemas de carga. Entonces todo lo que nosotros estamos desarrollando son sistemas totalmente reutilizables y por eso nos detenemos tanto a explicar paso a paso cada uno de ellos. Para no entretenerme más, vamos a ver un poco la presentación que hemos preparado y los ejemplos directamente dentro de Blueprints en Unreal. Primero que nada tenemos que decir que en este caso vamos a desarrollar wrappers de acceso seguro. Es decir, hasta el momento nosotros sabemos que, por ejemplo, para acceder a clases predefinidas como el Game Instance, el Player Controller o cualquier clase, generalmente siempre hacemos un Get Character Player o Get Game Instance. En este caso lo que vamos a hacer son wrappers que lo que hacen es que validen si ese existe o no, si está cargado memoria o no, para controlar el sistema de nulos y para que éste tenga la capacidad de conectarse con otros sistemas como el sistema de registros o logs. Y esto es parte fundamental cuando queremos hacer telemetría de nuestro propio juego o de nuestro propio sistema. Al final, toda esa telemetría hace que cuando tú exportes o migres todo este sistema a cualquier otro tipo de juego, tú en todo momento sepas dónde se encuentra el error sin que pases horas o días buscando algo tan simple como que se te ha olvidado cargar el Game Instance o que se te ha olvidado generar cualquier tipo de gestión. Esto te permite que automáticamente el sistema tenga la capacidad, por ejemplo, de comunicarse y guardar registros sobre todo lo que va pasando. Al final, la solución para ello es implementar sistemas de wrappers. En los estudios grandes hay que decir, y esto es importante que lo entiendan, que hay grupos muy segmentados dentro del estudio.
un grupo que trabaja única y exclusivamente en la API central de todo el juego. Y muchos desarrolladores de gameplay o programadores trabajan en diferentes escalas de nivel. Hay programadores que no tocan en ningún momento lo que sería la API privada del Game Instance o del Player Controller, porque eso se diseña única y exclusivamente para un grupo cerrado de personas. Estos lo que hacen es crear wrappers de acceso directos a estos sistemas y van comunicando a través de información interna de, mira, necesito esta funcionalidad, acceder a estos sistemas o crear una arquitectura que me permita hacer X cosa. Ese departamento desarrolla, crea un wrapper para que tú tengas acceso a esa funcionalidad sin que en ningún momento tú puedas modificar la API original. Esto permite que cada departamento pueda trabajar y ofrecer soluciones, pero que las API sean cuidadosamente mantenidas por un grupo reducido de personas. Y esto puede hacer que sea mucho más accesible y mantenible a largo plazo. Por lo tanto, nosotros aquí estamos trabajando con interfase e implementación directamente hacemos un Get Game Instance y llamamos a la implementación que nosotros tengamos directamente adherida dentro de nuestro Game Instance. Nuestro propósito ahora mismo es añadir una capa más de wrapper de acceso seguro que nosotros estemos validando y registrando cada vez que nosotros tengamos un acceso directo a esos sistemas. Para eso tenemos una estructura prácticamente general que siempre se va a repetir. El objeto solicitante, un wrapper de capa de validación y registro. Esto va a llamar a una interfaz que ya tiene adherida, validamos esa interfaz y accedemos a ese subsistema o al retorno. Al final, esto lo que nos va a permitir es que si queremos acceder directamente a un subsistema, lo vamos a poder hacer validando todo este sistema y asegurándonos de que nuestro registro, en caso de que falle, sabremos por qué pasa. Un ejemplo práctico, como ya os he dicho, nosotros generalmente, por ejemplo, para acceder a un subsistema, tal y como lo hemos diseñado en esta arquitectura, Unreal ya de manera básica por detrás, cuando tú creas un subsistema en C++, ya este lo adhiere directamente al Game Instance o al Player Controller o al nivel donde tú hayas creado ese subsistema. Por lo tanto, que ya te permite acceder directamente porque ya la vuelve pública para que tú puedas acceder a ella. En este caso, nosotros lo estamos haciendo es una replicación, un pseudo subsistema desde el cual nosotros vamos a generar ese wrapper para luego acceder a él. ¿Por qué estamos haciendo todo esto también? ¿Y por qué estamos dándole vueltas y creando todos estos sistemas? Porque es mucho más fácil cuando tú haces la migración a C++, cuando tú tienes todos estos conceptos claros, entender incluso el por qué se crearon los subsistemas es parte fundamental. Los blueprints no dejan de ser diagramas de flujo que te explican la lógica de por qué se crean sistemas nuevos, por qué se buscan soluciones diferentes y por qué Unreal tiene todas las features que tiene. Al final, cada una de las cosas nuevas que Unreal implementa en cada uno de las versiones representa una solución a problemas que realmente estamos viendo durante el desarrollo de este Vertical Slice. Aquí tenemos un breve ejemplo y luego tenemos el sistema de diseño modular por namespace. Ahora mismo en este Vertical Slice os voy a enseñar la manera dual, es decir, cuando nosotros queremos privatizar ciertos aspectos, por ejemplo, que no se exponga en Blueprint o una librería, generalmente privatizamos ciertas funciones o ciertos elementos para que otros usuarios, otros programadores no puedan acceder a él. En este caso, dentro de Blueprint, lo que también nosotros podemos hacer es generar un sistema de namespace para que de manera pública tú no puedas acceder sin desactivar el contexto. No es una manera en la que estamos privatizando realmente el acceso a eso, pero por lo menos en una búsqueda general estos no aparecerían. En búsqueda simple para poder acceder a estos sistemas. Ahora mismo no se preocupen porque todo esto que vemos aquí lo vamos a ver sobre la práctica porque ya hemos desarrollado el código para que lo veáis más visualmente. Aquí tenemos un poco la diferencia visual de lo que sería la utilización de interfaces y wrapper, y hay que entender aquí que realmente utilizar uno u otro depende un poco de su contexto. Al final, cuando nosotros utilizamos un Get Game Instance y accedemos a la interfaz de esa funcionalidad o de ese subsistema, es por decirlo de alguna manera es la forma pura de acceder a esa información. Pero en todo ese proceso, lo único que estamos validando, si lo hemos hecho bien, es cuando nosotros llamamos a esa interfaz, antes de pasarte la información a la interfaz, debería estar haciendo una comprobación de si es válido, te lo devuelve, en caso contrario no. Pero es la única validación que tenemos. A partir de ahí no estamos ni validando la clase predefinida, ni estamos validando que está implementando la interfaz o no, ni estamos implementando nada más que eso. Y tampoco estamos registrando esta información de validación, tanto si tiene éxito como si no, en ningún lugar. Por eso es súper importante tener en cuenta que los wrappers nos permiten encapsular, envolver todo eso en todas las funcionalidades que queremos hacer. Imaginemos que en un juego, en una plataforma, no solo queremos hacer registros locales de esa información, sino que queremos estar mandando esa información a un backend, es decir, a un servidor que vaya registrando todo lo que va pasando dentro del juego. Esto es súper útil para debuguear y para mantener un sistema de trazabilidad por jugador. Sabremos, por ejemplo, en todo momento qué es lo que ha hecho nuestro jugador desde que empezó hasta que terminó y sabremos cómo ubicar si esto, por ejemplo, es muy reiterativo en todos los jugadores. Aquí, un poco dentro de la arquitectura, siempre lo que estamos hablando, validamos el contexto, validamos que sea seguro, perdón, se me pasó,
Y siempre hacemos un poco la llamada a las funciones de la interfaz. Sobre todo en esta arquitectura simplemente le estamos dando una capa más de validación y registro. No siempre es necesaria y sobre todo cuando trabajamos con sistemas internos. Los sistemas internos muchas veces pueden validarse a sí mismos, es decir, la comunicación entre subsistemas. Pero cuando todo lo que se sale de la API principal necesita siempre o debería tener, por ejemplo, un sistema de validación, para nosotros saber en un montón de momentos del gameplay vamos a necesitar acceder al sistema de guardado, al sistema del game instant, al sistema de registro. Tener esa capa de encapsulamiento nos va a permitir tener un mayor control. Aquí tenemos un poco el diagrama exacto de cómo podríamos hacerlo, aunque todo esto lo vamos a ver ahora. Y aquí tenemos un poco los beneficios generales que obtendremos. Una mayor seguridad, eliminar errores de referencias nulas, un desacoplamiento, porque al final este sistema no depende necesariamente de la función, porque la funcionalidad real, es decir, el propósito final, se encuentra dentro del subsistema. Nosotros simplemente lo que estamos es añadiendo capas de accesibilidad que pesan muy poquito porque estamos utilizando sistemas de interfase. Y por ponerte un ejemplo muy claro, para tener claro el tema del desacoplamiento, escalabilidad y control y telemetría. Generalmente, cuando nosotros ejecutamos algún tipo de evento, este se registra. Y para evitar tener que estar utilizando un casteo que nos traiga toda la información del Game Instance, el hecho de utilizar interfase desde el Game Instance a la librería para nosotros generar ese wrapper de acceso libre, nos va a permitir que la única información que le va a llegar al usuario cuando haga la consulta, en este caso lo único que va a pesar es el tipado de la información que te devuelve, es decir, el retorno. Y esto es importante porque si nosotros tenemos que castear, cada vez que nosotros hagamos una consulta traeremos todo el Game Instance con él. Y esto puede llegar a ser muy poco escalable, sobre todo cuando nuestro juego se vuelve muy grande, tiene muchos subsistemas y mucha información en movimiento. Tener la capacidad de que cada consulta pese poco o el mínimo posible es algo importante para nosotros cuando queremos precisamente tener un mayor control sobre el overhead de memoria. Claramente el mantenimiento es muy útil. Si nosotros en algún momento cambiamos o ampliamos un sistema de registro, una conexión con un servidor, no tenemos que estar modificando cada vez que nosotros accedemos en un montón de lugares dentro de nuestro sistema. Simplemente vamos al wrapper y desde allí podemos añadirle, disminuir, quitar o hacer lo que nosotros queramos. Y esto ya será válido para todos los lugares donde nosotros estemos utilizando este wrapper. Es una forma también muy fácil de poder hacer esa puerta controlada para acceder a todos los sistemas y que esa sola se tenga la capacidad de ajustarse a cualquier tipo de ampliación o disminución de funcionalidades. En definitiva, es un patrón fácil. El Engine Layer al final son la API principal del motor. Todo el Get Game Instance, Get Player Control de las funcionales básicas que ya nos da un real para que podamos acceder a todos esos sistemas. Y aquí nosotros estamos añadiendo dos capas más. Una que es el Framework Layer, es decir, todas nuestras funcionalidades, subsistemas y todo lo que nosotros queramos hacer. Por encima añadimos una capa de seguridad y definitivamente el resto es el Application Layer, es decir, nuestro gameplay, los widgets, etcétera, toda la experiencia de usuario. Esas dos capas principales, una nos añade funcionalidad extra a la que yo no da un real y la segunda una capa de seguridad. Así de simple, en la capa de seguridad y en el framework nosotros añadimos vinculación con otro sistema o cualquier tipo de gestión que sea necesaria o útil para hacer nuestro propósito mejor para nuestros clientes o para nuestro estudio. Luego tenemos el tema de la validación, que es lo que hemos hablado antes. Validamos, registramos. Muy fácil. Esto nos permite. Aquí tenemos dos ejemplos cuando nosotros tenemos éxito o cuando tenemos fallo. Es así de simple. Esto, aunque parezca algo muy absurdo y que podemos migrar con un print string, cuando están pasando miles o cientos de eventos cada segundo o cada cierto segundo, esto nos va a servir para ubicar rápidamente dónde se encuentran los fallos, por un despiste o por cualquier tipo de motivo. La organización, y esto es lo que estábamos hablando antes. Generalmente, cuando nosotros pasamos subsistemas tipados, esto tiene una dependencia moderada. ¿Por qué? Estamos pasando un tipado exacto. Si ese tipado desde el origen no es válido, claramente vamos a tener una problemática. Y generalmente, al tiparlo, estás cargando en memoria ese tipado. ¿Qué pasa? Si nosotros casteamos, en este caso, quien contiene los subsistemas, el principal problema es que estamos trayendo toda esa información que no vas a necesitar y no vas a utilizar. Es muy poco eficiente y esto generaría un overhead. En algunos momentos es necesario, bueno, pues puedes crear una librería específica para tú castear eventos específicos. Claramente, esto es algo que no se ve en Blueprint, pero cuando tú generas una aplicación de una librería a un actor para que pueda acceder a sus funcionalidades, tú lo que estás haciendo es aplicarla a su header y por lo tanto la consulta en sí no es pesada. Lo que es pesado es que vas a tener que cargar toda la información de la librería. Si esa librería contiene casteos, esto es algo que tú estás añadiendo a tu código y por lo tanto estás añadiendo un overhead y un uso innecesario de toda esa memoria. Por lo tanto, el Safe Access Validation, es decir, validamos clase predefinida, validamos interfaz, accedemos al sistema. Eso es la forma más ligera de poder acceder de manera continua a todos los sistemas, porque no estamos ni casteando ni trayendo nada que no sea necesario. Aquí tenemos un poco el pequeño flujo, que ahora lo veremos en un real, va a ser más fácil de visualizar directamente. Un poco la filosofía que estábamos hablando, que es un poco pues la legibilidad técnica dentro de
el motor, lo que nosotros estamos haciendo, estandarización, refactorización futura limpia. Esto es súper fácil porque estos wrappers al final serán lo mismo dentro de C++. Incluso podríamos llegar a personalizarlos mucho más para conectarlos con sistemas que no sean o que no estén directamente hechos dentro de Blueprints. Generalmente también dentro de las buenas prácticas, nuevos subsistemas, cada vez que nosotros acoplemos un subsistema nuevo, nuevas funcionalidades, al final implementar todo esto y documentarlas es mucho más sencillo porque cada uno genera una responsabilidad de manera independiente. A la hora de nosotros escalar, solamente tenemos que ir a eso que hemos hecho, ese wrapper específico, y como ya os he dicho antes, escalarlo, reducirlo, se vuelve muy sencillo. Y aquí tenemos el tema del Utility Library. Generalmente nosotros creamos librerías para poder tener accesos rápidos, wrappers o sistemas de acceso libre. Nosotros al final las librerías las podemos volver en cierto modo un puente de acceso que nos permita pues wrappear y conectar sistemas. Y esto es muy fácil porque nosotros podemos luego añadir estas librerías donde nosotros las necesitemos. Pero es importante cómo diseñamos esa librería para que no se vuelva muy pesada. Es por eso por lo que categorizarlas para saber exactamente qué contiene cada una de ellas es parte fundamental cuando nuestro proyecto escala, porque al final esto también nos permite tener un mayor control de lo mismo. Y después tenemos casos de usos reales, que es lo que vamos a ver ahora en el ejemplo, y lo vamos a ir viendo durante el transcurso de todo el desarrollo del Vertical Slice en los próximos meses. Esto es algo muy interesante porque vamos a ir viendo cómo mientras nuestro sistema va escalando y se va creciendo, cada sistema realmente tiene como sus wrappers que nos aseguran que todos los sistemas van a funcionar de manera muy eficiente y al final se van a ir comunicando directamente con el subsistema de registro y el subsistema de Widget Develop para nosotros visualizar exactamente qué es lo que está pasando en todo momento. En definitiva, nos da una mayor escalabilidad porque al final nos va a permitir añadir un montón de sistemas sin que estos se fragmenten y nosotros tener un mayor control. Vamos a tener muchos menos errores dentro del runtime porque cada registro y cada acceso seguro evitará que el resto se rompa y nosotros sepamos ubicar rápidamente cada uno de estos errores. Luego, ya en la siguiente clase, vamos a ir viendo lo que sería, les dije, el sistema de carga contextual, sistema de estado para nosotros controlar los emisores y los oyentes para que estos sepan que tienen que ejecutar. Lo hemos separado y hemos querido meter esta clase simplemente para que entendáis todo cómo funciona, todo lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora después de la refactorización. Tengan en cuenta que nosotros ya no vamos a cometer todos los errores que hemos hecho en las primeras clases creando cada sistema. Ahora vamos a ir creando cada sistema ya directamente utilizando todo lo que hemos hecho dentro de la clase de refactorización para evitar todo eso. Simplemente más adelante esas clases de refactorización serán simplemente pues para optimizar el código, para hacerlo más eficiente, para replantear nuevas rutas, como sería en un estudio real. Nosotros replanteamos lo que ya está hecho no porque necesariamente esté mal, sino porque siempre se puede mejorar. Entonces nos vamos a un real y vemos ahora a ver cómo podríamos visualizar todo lo que hemos visto aquí. ¿Vemos ahora? Ahora que ya estamos dentro de un real, vamos a ver un poco todo lo que hemos estado hablando dentro de la presentación. Es importante tener en cuenta diferentes tipos de aspectos que consideramos que son la parte más importante de todo lo que hemos hablado, y es que nosotros ya hemos creado un sistema de sistemas que ya nos permiten, como ya tenemos aquí, acceder directamente a lógica interna y que cada uno cumpla una función en específico. Cuando estuvimos desarrollando eso, desarrollamos unas interfaces que nos permitían pues acceder a esas funcionalidades o incluso acceder a ellas mismas. Por ejemplo, aquí tenemos una que nos va a permitir acceder directamente a lo que sería el subsistema. Claramente, si el sistema es válido porque se ha creado, nos lo devuelve, y en caso contrario no lo haría. Esto es básico. Pero ¿qué pasa? Al final esto tampoco está generando ningún tipo de registro ni validación en caso de que el propio sistema de Game Instance que lo contiene no tenga colocada la interfaz o no exista porque no lo hemos colocado directamente dentro del sistema de nuestro juego. Entonces, para ello tenemos el concepto de crear un wrapper, pero generalmente lo que estábamos haciendo hasta el momento era llamar a la clase predefinida y luego acceder directamente a la interfaz para poder luego instanciar, en este caso, pues un level subsystem como lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es algo que vamos a ir viendo en las siguientes clases, pero esto es el modo convencional de cómo nosotros hemos diseñado los sistemas, ¿no? Pero realmente no debería ser así. Por lo que hemos estado hablando, nosotros en algún momento lo que necesitamos es tener un lugar centralizado donde nosotros poder acceder directamente a esos sistemas. Por ejemplo, Get Game Instance. Y cuando nosotros accedemos, esta es una de las clases que hemos creado nosotros, Get Game Instance. Nosotros tenemos la clase predefinida que ya tenemos aquí. Y ahora vamos a ver uno de los wrappers, Get Save Game Instance. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es añadirle una capa más de protección. Al final esto nos devuelve un debug rápido por si queremos hacer un print string o un ULOG directamente, y nos devuelve exactamente lo mismo. Nos va a devolver un Game Instant Object Reference, exactamente lo mismo que nos devuelve esto. ¿Qué pasa? Si nosotros entramos dentro, nos damos cuenta de que le hemos añadido diferentes tipos de capas. Primero le hemos añadido una capa de validación. Si esta validación no se cumple, primero nos va a registrar un log y luego nos lo va a devolver por este output un poco más personalizado, donde ya nos devuelve un retorno, nos devuelve esto nulo claramente,
una descripción que no hemos puesto, pero entendemos que es así, y un sistema de código. Este código nosotros lo podemos hacer directamente en una tabla para luego extrapolar esta información pues, a un JSON y que automáticamente un buscador externo analice todo nuestro sistema y nos identifique en un segundo cuál es el error específico si nosotros no queremos estar revisando todos los registros. Cada una de las cosas que nosotros estamos generando aquí, tengan en cuenta que lo estamos desarrollando tanto si creamos un sistema de registros internos dentro del runtime, como si nosotros generamos archivos de tipo JSON o de tipo texto y esto lo llevamos luego a base de datos o sistemas que automatizan la búsqueda de fallos. Una vez que ya tenemos este concepto claro, esta es la forma más básica. Es decir, nosotros simplemente hemos validado y hemos devuelto la información. Pero ¿qué pasa? En cierto momento nosotros queremos tener una forma de poder acceder a los subsistemas. Por ejemplo, hemos creado el getCharacter. Todos siguen más o menos el mismo patrón. En este caso registramos un log, tanto por un lado como el otro. Registramos un log y devolvemos el retorno. Pero en este caso el subsistema vive dentro del game instance. Entonces en este punto necesitamos hacer algo un poco diferente, porque al final los básicos representan el mismo patrón, ya sea para el player controller. En el getHood, por ejemplo, tenemos dos validaciones, porque el HOOD vive dentro del player controller. Entonces, primero validamos el player controller, luego validamos el HOOD, lo devolvemos y este representa un registro. Ya le estamos añadiendo tanto la capa de validación para nosotros asegurarnos de que existe y luego un registro. Perfecto. Pues ahora lo único que nos queda es ver la librería que hemos desarrollado, por ejemplo, para acceder directamente a lo que sería el subsistema. Fíjense una cosa muy interesante. En esto nosotros hemos creado diferentes funciones para acceder a los subsistemas que tenemos adheridos dentro del Game Instance. Utilizamos la clase ya segura que nosotros habíamos hecho anteriormente en la otra librería para poder acceder al Game Instance. Con el retorno que nos devuelve ya validamos directamente y en el caso de que dé error, pues simplemente pues mira, nos devuelve exactamente la misma estructura de output que nos va a hacer debuguearlo de manera muy sencilla y esto que nos lo devuelva en nulo. Y en el caso de que todo vaya perfecto, pues ya nos va a dar una variable local que vamos a ir utilizando. Con este concepto claro, luego vamos a simplemente validar que este pueda llegar a implementar la interfaz que nosotros necesitamos de todas esas funcionalidades de interfaz a las que nosotros vamos a querer acceder, ya que nosotros teníamos algunas implementadas para que nos devolviera los subsistemas. Entonces, simplemente volvemos y aquí llamamos a la interfaz, que la interfaz su único propósito es devolvernos un output que nos va informando de si ha salido o no bien, es decir, si el subsistema es válido a la hora de devolvérnoslo, pues esto ya nos lo va a decir el output y esto nos devuelve el retorno. Con este retorno volvemos a validar y a partir de aquí entramos en la última fase, y es que el sistema tenga la capacidad de guardar un registro de lo que está pasando y luego aplicar un retorno del mismo. Al final lo que va a hacer es devolvernos el widget develop, es decir, el subsistema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos llamando a un subsistema de verdad, generalmente hacemos un getCharacterPlayer o getPlayerController, mejor getPlayerController. Vamos a acceder a lo que tenemos aquí. Pero claro, si nosotros queremos acceder al subsistema, subsystem, por ejemplo, fíjense cómo está hecho. Directamente a nivel visual de UI, esto así es como se suelen generar los subsistemas. Si ponemos aquí subsystem, cualquiera de los subsistemas a los que queremos, por ejemplo, llegar a entrar, se representan como nodos compactos. Y claramente, por ejemplo, este vive dentro del player controller. Entonces, ¿de qué manera, si se fijan, nosotros ya en el safelog lo hemos puesto para que se nos muestre como si fuera un subsistema? Porque al final accede a un subsistema para que nosotros podamos registrar logs. Si nosotros nos vamos y seleccionamos la interfaz, nos vamos a dar cuenta de que hay una personalización y es que no solo podemos añadir una categoría para que directamente ya se nos coloque de la manera que nosotros queremos, sino que tenemos la zona de Compact Node Title. Aquí nosotros ponemos un nombre que es con la que se va a visualizar y se va a compactar. Esto es muy útil para, por ejemplo, de manera visual en la UI, saber, por ejemplo, qué está accediendo o qué es un subsistema o qué simplemente es una función que nos va a permitir ejecutar ciertos tipos de acciones. En este caso, por ejemplo, el sistema de logs, nosotros lo hemos colocado como si fuera un subsistema porque realmente es un subsistema. Es una funcionalidad dentro de ese subsistema. Y fíjense que si nosotros, por ejemplo, hacemos un get safe game instance, por ejemplo, esto es una función pura, porque al final va a cumplir todo su eso y nos va a devolver la clase predefinida. Pero si nosotros hacemos bueno, lo podemos hacer aquí, lo podemos llevar, fíjense que ahora esto se devuelve como si fuera verdaderamente un subsistema. Esto a nivel visual ya nos da mucha facilidad a la hora de trabajar. Cada uno de estos subsistemas se representa como sería un subsistema real dentro de C++. A nivel visual ya tú estás entendiendo que aunque sea un pseudo subsistema que hemos creado en objeto para que cumpliera esa función, a nivel visual con estos wrappers ya vas a poder acceder directamente a cada una de las funcionalidades que contiene. Esto es súper útil cuando nosotros queremos acceder, por ejemplo, a cualquier tipo de gestión. Veremos en las siguientes clases, cuando ya veamos todos los wrappers preparados y todos los sistemas, cómo esto pues escala muchísimo. Y todos tienen exactamente la misma estructura. Todo lo que tienen es un sistema que recoge la referencia directa
de quién contiene el subsistema. Luego lo que vamos a hacer es validar que contenga la interfaz, llamamos a su interfaz para que este nos devuelva el resultado y aplique un registro tanto de manera positiva como negativa. Realmente no tiene mucha más complicación. Todos los sistemas se wrapean de la misma forma. Si nosotros en algún momento queremos acceder o añadir más funcionalidad, pues podríamos hacerlo. Por otro lado, hay que decir otra cosa muy importante. Si nosotros dentro del Game Instance vamos a poner aquí, ya lo he dicho en otra clase, pero es bueno que lo repasemos, vamos a poner aquí test. Si en algún momento nosotros, cuando estamos buscando cualquier tipo de función, ponemos PGX, nosotros podemos acceder a toda la librería de aquellas funciones que tengamos expuestas. Aquí tenemos, pues vamos a recuperarlo, vamos a ponerlo aquí, un segundo. Perfecto, fíjense, todo esto que tenemos aquí son realmente cosas que tenemos expuestas directamente dentro de nuestro PGX Framework. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos, por ejemplo, acceder a esta variable que tenemos aquí, que tenemos contenida dentro del Game Instance, claramente nosotros podríamos ponerle que sea una función privada para no poder acceder a ello. Una puntualidad que yo pondría aquí es que una de las principales problemáticas que podremos llegar a tener dentro del sistema, bueno, realmente esta clase no la vamos a alargar mucho más porque ya es bastante larga y ya un poco pues ya cumple su propósito de entender cómo es lo que vamos a ir desarrollando a partir de aquí. Vamos a intentar desarrollar wrappers para aquellos sistemas que son importantes, aquellas interfaces que por ejemplo necesitamos validar ciertos aspectos antes de obtener sus resultados. De esa manera, cuando vean tanto, por ejemplo, que estamos accediendo directamente a cualquiera de estos subsistemas, entenderán por qué se ve así y no están hechos realmente en C++. Realmente muchas de las arquitecturas y sistemas que estamos desarrollando en este Vertical Slice, nosotros las vamos a replicar y nuestro propósito es coger el Vertical Slice y trasladarlo a las mejores prácticas y desarrollo dentro de C++ y trabajo dual. Es decir, exponer solo lo que sea necesario o lo que es importante a Blueprint y el resto del trabajo también lo iremos replicando dentro de C++. Uno de los motivos principales que quiero decir de por qué empezamos así no es porque no sea la manera más eficiente. Generalmente, si nosotros queremos pura eficiencia, lo mejor siempre es que trabajemos con una base en C++ y expongamos lo que nosotros necesitemos a Blueprint. Pero es importante también entender que Blueprint es una base súper fuerte, importante, sólida, para que entendamos la arquitectura. Hago mucho hincapié en esto porque no, lo más importante no es conocer un montón de nodos y no es conocer realmente un montón de líneas de código y ser el más rápido. Es importante también entender dónde colocar cada cosa, cómo colocarla y cómo facilitar el trabajo colaborativo, tanto para nosotros a futuro, porque también somos nuestro propio compañero de desarrollo en diferentes momentos de nuestra vida durante todo el transcurso de nuestros proyectos. Créanme una cosa, algo puede ser muy bonito, algo puede ser muy impactante, pero realmente la experiencia de usuario, que un juego vaya bien, vaya fluido, que la experiencia del desarrollador a la hora de ampliar o hacer más cosas sea también una experiencia bonita, para que cuando termines el desarrollo tu sensación es la de no quiero acercarme más a esto, sea una sensación un poco diferente. Bueno, no nos vamos a alargar más, ya en la siguiente clase vamos a empezar con el sistema de GameFlow, vamos a ver cómo vamos a orquestar un sistema que se escuche a sí mismo y sea capaz de ejecutar todo tipo de acciones. Pasaremos al sistema de precarga de caché, transiciones de niveles y pantallas de carga, donde vamos a ver nuevos subsistemas y ya nos meteremos de lleno en todo el sistema pues, de gameplay. Nuestro personaje, un sistema de animación básica y vamos a ir creando el sistema de interacción. Vamos a desarrollar primero actores, ítem, inventario, todo eso y ya vamos a utilizar el sistema básico de animación y ya llegado a cierto punto ya nos meteremos a crear todas las animaciones ya finales para el Vertical Slice, teniendo en cuenta y dejando claro en este propósito que el propósito de este Vertical Slice no es meternos de lleno a hacer un sistema profesional de animación, porque eso es un campo increíblemente complejo y que nos llevaría a la vida, pero mi propósito con este Vertical Slice es que entendáis la arquitectura, que entendáis un poco cómo se desarrollan sistemas desacoplados, cómo se crea todo un sistema que sea capaz de responderse a sí mismo y de coexistir y que tengamos un control muy fino a través de los sistemas de registros de runtime que puede llegar a escalar a sistemas de backend o lo que nosotros necesitamos. Y sobre todo en ciertos puntos vamos a hacer lo que sería yo las clases de vamos a llevarnos cosas a otro proyecto limpio a ver cómo de complicado podría llegar a ser implementarlo. Y verán que es increíblemente fácil y rápido poder hacerlo y es el propósito por lo que yo soy tan pesado en hacer sistemas desacoplados y modulares. Principalmente por reutilización, refactorización y escalabilidad. Así bueno, continuando lo que estábamos hablando previamente sobre el tema de las funciones, hay que hablar sobre diferentes consideraciones que es importante tenerlas en cuenta a la hora de nosotros desarrollar wrappers. Por ejemplo, cuando nosotros estamos accediendo a este widget develop, que en este caso es un pseudocódigo para poder crear un subsistema, nosotros teníamos el getSafeGame, es decir, nosotros intentamos coger la instancia de la función pura de GameInstance para poder ejecutarla, que antes nosotros la teníamos de una manera muy particular y era una función pura dentro de una función pura. Pues esto está mal. Y principalmente por diferentes tipos de motivos que son importantes. En este caso, una función que no ejecuta
generalmente es una función que está evaluando. Por lo tanto, también no te asegura que esta pueda llegar a funcionar y puede llegar a generar bucles infinitos. Por ejemplo, imaginemos que ahora nosotros generamos esto como función pura y vamos a intentar ejecutar el mismo código que tenemos aquí. Nosotros ya esto lo tenemos como ejecución pura para que nos devuelva el game instance. Compilamos y guardamos. Cuando nosotros entramos y vamos a quitar un momento esto. Perfecto. Y vamos a entrar directamente. Si nosotros intentamos ejecutarlo, vamos a ver que lo podemos hacer sin ningún problema. Pero esto puede llegar a generar lo que sería el tema del bucle infinito porque estamos intentando acceder una función pura sobre una función pura. Lo ideal y lo que se debería hacer por norma general siempre es que el game instance, este que tenemos aquí, no fuese en este caso una función pura, sino una función que se ejecute, que en este caso coja el evaluador, te devuelva la instancia de la función y a partir de ahí te la pueda devolver. Es la manera correcta, más eficiente y segura de poder proporcionarte el sistema de game instance. En este caso, bueno, miren, aquí tenemos la función getGameInstance, perfecto. Lo que vamos a hacer es ponerla como pura. Y vamos a ver si nos da error en algún momento. Al igual de que también teníamos una variable local. Es decir, antes nosotros lo que habíamos hecho era colocar una variable local. Y esto también es algo importante a tener en cuenta. Mira, aquí la tenemos todavía de antes. Si nosotros colocamos una variable local e intentamos almacenar el contenido de un evaluador, muchas veces en este caso no se te asegura 100% de que puedas acceder directamente al game instance. Si lo colocamos por aquí, le damos a compilar y guardar e intentamos acceder. En el momento en el que intentemos, aunque parezca que ahora está funcionando sin ningún tipo de problema, realmente esto puede llegar a generar un montón de errores. Lo ideal y siempre lo mejor es hacer una función, en este caso si vamos a extraer información de una pura, que sea una función de ejecución. En este caso el evaluador mirará si es válido y en este caso te devolverá el resultado directamente para que así nosotros nos aseguramos que esto se esté ejecutando sin ningún problema. De tal manera que ahora vamos a volver a la función que teníamos antes y en este caso ahora sí, nosotros ejecutamos el llamar a esta función para que nos devuelva la variable, comprobarlo y entonces ya que se ejecute la construcción del widget. También tengo que poner una anotación que ya he colocado en el material didáctico porque es verdad que hasta ahora no lo he dicho. Realmente nosotros va a venir un vídeo después de este justamente donde vamos a explicar en este caso, tenemos que colocar aquí esto porque si no no va a funcionar, ahora les explico. Aquí está. Vamos a colocarlo por aquí. Perfecto. Vale. Va a haber un vídeo justo después de este. Va a ser un vídeo muy importante dentro de todo lo que sería el transcurso tanto de la academia como de los cursos y el Vertical Slice que estamos haciendo. Motivo por el que nosotros estuvimos desarrollando las primeras 11 horas, desarrollando el sistema de SafeGame, el sistema de logs y todo lo que estamos haciendo de forma monolítica. Porque inicialmente no hicimos esto. No solamente fue para que diera parte a la clase de lo que sería la refactorización, sino porque hay un punto muy importante dentro de Unreal. Unreal es increíblemente versátil, es decir, te permite colocar código en todas partes. Y este código puede funcionar, pero arquitectónicamente no significa que esté bien. Por eso el título del vídeo que veréis se llama "Que esto funcione no significa que esté bien". Y es importante que tengamos estos conceptos en cuenta porque son la verdadera enfermedad silenciosa dentro de lo que sería el desarrollo. Y es que algo muchas veces esté funcionando y no tenga problemas no justifica que todo esté donde a ti te parezca o donde funcione, porque esto puede llegar a generar un montón de errores. Y es por eso que ahora, cuando termine de darles esta explicación, vamos a ver un principio de otra herramienta que vamos a ir utilizando continuamente durante el desarrollo del Vertical Slice. Vamos a tener un curso próximamente sobre optimización y profiling donde vamos a hablar mucho sobre esto, y vamos a ver ahora mismo el concepto y la aplicación del Insight y el sistema de profiling para ver un poco cómo se ejecutan los cuellos de botella, dónde visualizarlo, cómo afinar un poco la vista, dónde vamos a actuar con ello. Y a partir de ahí vamos a tener un poquito más de control sobre el desarrollo y vamos analizando las iteraciones. Precisamente se los digo porque nosotros en su momento creamos este entorno de prueba donde generamos de manera iterativa un montón de logs, de manera continua. ¿Qué es lo que vamos a hacer justo ahora? Vamos a ver una pequeña presentación para entender qué es el Unreal Insight para quien no tenga contexto. Vamos a ver qué es el profiling y para qué se usa. Y vamos a trabajar con este que se llama Last Index, que esto realmente lo único que determina es la cantidad de logs que va a generar por cada uno de los filtros que nosotros tenemos aquí determinados. Esto nos va a permitir analizar, por ejemplo, picos de iteración claramente en un juego, y tal y como yo tengo diseñado el sistema de registro, por norma general nunca se emiten tanta cantidad de eventos en el mismo tick. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer todo del tirón. Vamos a hacerlo todo en el mismo tick y vamos a ver cómo nosotros vamos a por fuerza saturar el render thread. Entonces, el
el hilo principal. Ya veremos más adelante y sobre todo en el curso de fundamentos de optimización y profiling todo este tipo de conceptos. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro y tenemos claro también el tema de las funciones puras y todo lo que hemos estado hablando, creo que la parte más importante es que tengamos en cuenta qué no debemos hacer dentro de los wrappers y que sí, solamente me faltaba explicarle el tema de evitar los bucles infinitos. Porque si los evaluadores se evalúan a sí mismos, esto puede llegar a ser una evaluación de otra evaluación y esto puede llegar a generar un montón de problemática. Y es precisamente por eso, por lo que aquí en el resto directamente del evaluador sacamos la variable y luego trabajamos directamente sobre ella. ¿Ves? En este caso todavía lo tenía puesto así para el ejemplo y ahora directamente lo devolvemos. Vamos a borrarlo y lo quitamos. Perfecto. Por esto, claro, vamos a parar, vamos a irnos a la presentación para ver un poco el tema del insight, vamos a meternos en el insight, vamos a hacer un pequeño profiling utilizando el sistema de prueba y ya conforme vayamos avanzando durante el desarrollo de nuestro vertical slice lo vamos a ir usando mucho para analizar las iteraciones, cómo de pesado es, cómo vamos tratando el sistema y si realmente hay picos que deberíamos solucionar dentro de nuestro código, si verdaderamente está solucionado, aunque estemos trabajando con datos en masa. Vamos para allá. Bueno, bienvenidos a esta parte donde ya vamos a empezar a hablar un poquito del concepto de profiling, porque esto es una de las herramientas que vamos a ir viendo durante todo el desarrollo de nuestro vertical slice. La vamos a ir utilizando de manera muy reiterativa cuando sobre todo vayamos trabajando con sistemas que por ejemplo vayan avisando a otros para ver cómo estos se van comunicando de manera progresiva, incluso analizar en ciertos puntos qué funciones pueden llegar a generar saturación, un overhead o cualquier tipo de saturing que pueda perjudicar a nuestra experiencia. Para eso vamos a utilizar el Unreal Insight, que es una aplicación, una herramienta oficial de Epic Games, precisamente para perfilar y analizar el rendimiento. ¿Qué pasa? Este sistema y esta herramienta asusta muchísimo cuando la abres. Y mucha gente ni siquiera la utiliza durante todo el proceso de desarrollo de su juego hasta que lo publica. Y esto es una mala práctica, principalmente porque es cierto que es complicado de entender porque tiene demasiadas cosas. En este caso, está hecha de manera general para que tú puedas interpretar cómo funciona todos los features de Unreal y todo el motor. Esto es increíblemente potente porque al final te permite tener un control sobre todo lo que va pasando, te permite ver, por ejemplo, cómo funciona todo el sistema de descarga y descarga, qué comunicación interna va haciendo Unreal cuando tú generas una función normal y corriente. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con sistemas que puedan generar iteración o una sobrecarga. Al final, esto nos ayuda a detectar cuellos de botella, analizar funciones y ejecución, CPU y GPU. Esto es importante porque ahora, por ejemplo, en lo que vamos a ver ahora a nivel práctico, vamos a hacer un ejemplo orientado a la CPU, a la ejecución, pero después el profiling para el tema de la GPU funciona de una manera parecida pero un poco diferente, para nosotros ir analizando realmente cómo esto efectúa algún tipo de sobrecarga en escenarios muy detallados. Luego tenemos el tema del trabajo por frame. Esto es súper importante porque esos parones, esas bajadas de frame, realmente se pueden corregir precisamente depurando con este tipo de herramientas. Generalmente en los estudios grandes suele haber un equipo especializado y específico que se encarga un poco de ir analizando todos estos cuellos de botella. Va cogiendo punto por punto y va a ir analizando qué es lo que está pasando. Muchas veces os podríais llegar a sorprender de que los mayores problemas de rendimiento tienen que ver precisamente con malas prácticas o con funciones que no se han generado intervalos de procesamiento. Es decir, a día de hoy, como vais a ver ahora, generamos, por ejemplo, procesos muy pesados y muy iterativos, es decir, cosas que van pasando muchas veces en un mismo tick. Si tú simplemente lo que haces es espaciarlo en el tiempo y hacer un efecto de lazy mouse o de lazy game, es decir, que el usuario no tenga la capacidad de ver realmente que por detrás lo que tú estás haciendo es darle un poquito más de oxígeno al sistema para que tenga la capacidad de gestionar todos los datos. En este caso, claramente, muchas veces también tiene que ver con el motor interno, con herramientas que no están del todo optimizadas y tienes que hacer mucha ingeniería un poco para poder solucionarlo. Pero también les digo, todo esto que estoy hablando tiene que ver mucho con según qué proyecto, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a hablar un poquito de cada panel, aunque ahora lo vamos a ir viendo, y es el panel de frames. Esto al final es una vista general del rendimiento por cada frame que tiene el juego. El frame no es más que un fotograma dentro de nuestro juego y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto muestra una línea de tiempo de todo lo que sería lo que ha pasado. Generalmente, ¿por qué es bueno ir haciendo profiling durante el desarrollo? Porque plantea una cosa, al inicio, cuando tú estás haciendo el desarrollo de una función, de una mecánica, tú tienes ahora mismo un momento exacto donde tú la estás probando, donde estás verificando cómo funciona, cómo transmite la información, si tú en un juego haces un profiling de todo el final, es una locura. ¿Por qué? Porque tienes un montón de eventos que están pasando a la misma vez. No hacer profiling, no hacer optimización durante el transcurso del desarrollo, sino en una parte final, es una salvajada por la cantidad de trabajo a analizar que viene a posterior. No es lo mismo analizar 20 eventos que analizar 2000.
Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de entender cómo funcionan los procesos de depuración, los procesos de optimización. Y luego tenemos el panel de Timing View. La vista al final más importante del profiling. Representa un poco el trabajo del motor, ¿vale? Vemos el hilo de trabajo, cómo vamos a medir la duración que tarda cada función en ejecutarse, analizar comportamiento, cuántas veces se itera sobre esa función para saber cómo puede llegar a saturar la CPU o la GPU. En este caso vamos a ver un ejemplo con la CPU. Al final estos bloques ordenados y jerarquizados nos permiten a nosotros visualizar mejor qué está pasando, cómo está pasando y en qué tiempo está pasando. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando queremos, por ejemplo, tener un control absoluto sobre todo lo que está pasando dentro de nuestro juego. Tenemos el panel de timers, que esto es una tabla que agrupa pues todas las funciones y eventos que se van registrando en cada frame. Hay que tener en cuenta otra cosa súper importante. En todos los frames no van actuando todas las funciones ni todos los eventos. Entonces, claro, lo que a ti te pasa o nos pasa a todos los desarrolladores cuando entramos al Insight es que te encuentras un listado de todo lo que pasa. Y el problema que tienes es que tú tienes una pestañita en donde tú puedes desmarcar que todo lo que no haya pasado en ese frame no se te muestra. Entonces tienes un problema a la hora de tú visualizar dónde se está ejecutando esa función y evento. Hay formas que vamos a ver ahora de tú, por ejemplo, exponer en el timing, es decir, en la zona donde tienes el timer, todo el tema de los frames, donde se están ejecutando esas funciones específicamente. Entonces tú tienes que ir específicamente a esos lugares, analizar esa franja de tiempo y ver la ejecución y los tiempos que están pasando en ese proceso. Ahora lo vamos a ir viendo. Y luego tenemos el panel de callers, otra parte que es súper importante, que al final esto lo que hace es que construye el camino que va pasando, quién va llamando a quién durante todo el proceso de la ejecución de esas mismas funciones. Esto es súper importante también para ver las dependencias. Realmente nosotros aquí analizamos de qué depende un sistema para que este pueda llegar a ejecutarse. Y esto nos permite tener un mayor control del flujo del juego. Por eso, el sistema que vamos a ver posteriormente a esta clase y al siguiente vídeo que vamos a hablar, que es un poco más polémico, va a ser más orientada al sistema de Gameflow, sistemas que avisan a otros sistemas, para que estos vayan ejerciendo su código o su función en específico. Al final, el panel de Callers al final muestra todas esas funciones que se van ejecutando, loops, iteraciones, las creaciones, cuando tú añades un objeto, las asignaciones que se van pasando, las estructuras, cada vez que se spawna un objeto. Esto también es súper importante porque te va permitiendo ver qué va pasando conforme vas trabajando. Se va ejecutando una función, esto hace otra cosa y esto otra y esto otra y esto otra. Y claro, conforme más compleja sea la función principal, claramente más ejecución va a tener a partir de ahí. ¿Qué se suele hacer? Tú identificas exactamente la función que tú quieres hacer y a partir de ahí analizas todo lo que va pasando de ahí a posterior. Normalmente, cuando tú haces profiling, tú vas a ver generalmente dónde están los hits, dónde están todos los grandes problemas de saturación de memoria y no vas a ir a ver uno que está verde, que está maravilloso, que funciona perfecto. Porque generalmente el cuello de botella siempre viene y por eso sirve el Insight, porque te permite ir directamente a donde están esos problemas. Luego tenemos el panel de Counter y Logs View. Esto al final es una colección de valores numéricos. No quiero entrar mucho tampoco en enseñar todo esto porque tendremos un curso completo donde vamos a ir panel a panel y opción a opción para ver todo lo que nos ofrece y cómo podemos hacer diferentes flujos de trabajo. No es el mismo flujo de trabajo para la CPU que para la GPU o, por ejemplo, para analizar herramientas como pueden ser el GPU de Debugger para poder analizar Nanite, Lumen y cosas del estilo. Hay que tener en cuenta que el hecho de que Unreal tenga 800 millones de futures hace que nosotros tengamos 800 paneles de analizar, al igual que las animaciones tienen otro. Cada departamento en un estudio real, en un estudio indie, lo llevan varias personas. En un estudio grande es un grupo de personas solo a un departamento, solo a una cosa muy específica. Es delegar por delegar por delegar por delegar. Y esto es importante tenerlo en cuenta precisamente porque hay tantos paneles, porque un solo programador no va a ver todos los paneles a la vez, sino un nicho específico. Aquí tenemos un poco el resumen final de lo que estamos viendo y ahora lo único que nos queda es ver la práctica. Vamos a ver cómo se visualizaría y cómo se trabajaría esto en Unreal con una simple práctica y si queréis profundizar mucho más, queréis saber cómo funciona, cómo se trabaja, cuáles son las prácticas profesionales, cómo exportar los datos y todo este tipo de gestiones, en la academia tendréis un curso próximamente muy pronto, junto después de Fundamentos de Git para control de versiones, donde empezaremos a trabajar en la creación de un escenario y vamos a ir haciendo un poco de debugging de todo lo que va pasando. Esto es súper útil cuando simplemente queremos ver qué va pasando en nuestra CPU y en nuestra GPU. Claramente es el primer curso y hay tres en este caso, un curso de fundamentos donde miramos todos los fundamentos y cosas más básicas, luego ya tendremos uno de intermedio y avanzado donde ya profundizaremos mucho más en materiales que puedan generar, por ejemplo, saturaciones, momentos en los que hay unas bajadas de frame enormes por culpa de la GPU, la CPU, Nanite o Lumen. Hay que un poco tener en cuenta que cada proceso lleva un tiempo muy específico y es por eso por lo que estas clases son enormes, ¿vale? También me disculpo porque sé que hablo mucho,
pero intento un poco no dejarme nada atrás porque son muchos conceptos a los que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar. Sin más, vamos a dejarlo aquí y vamos a Unreal para ver cómo sería la práctica. Vamos para allá. Vale, ya nos encontramos dentro de Unreal. Como habíamos hablado, ahora vamos a ver cómo podemos debuguear este evento que está pasando aquí. En este caso vamos a hacer dos debugs. Vamos a hacer simplemente un debug para ver cuándo está pasando esta función de aquí. Simplemente para analizar, vamos a abrirla 3 veces en 3 estados diferentes. En un estado en el que el widget está completamente vacío, es decir, abrimos y el widget está completamente vacío. Y después vamos a abrirlo cuando generemos los logs, que va a ser otro evento importante. Y aquí nosotros abramos directamente y veamos que ya todos los logs están creados. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a analizar cuál es el rendimiento que tiene el widget totalmente vacío, cuál es el rendimiento que tiene el widget totalmente abierto, es decir, abierto con todos los objetos ya creados, y también vamos a analizar los momentos en los cuales nosotros creamos los logs. Y es importante tener esto en cuenta porque nos va a servir a nosotros para ver también cómo se satura el sistema conforme nosotros dentro del nivel, vamos aquí, vamos a ver cómo se satura el nivel conforme esta iteración va subiendo cada vez más. No lo vamos a subir demasiado porque, claro, estamos hablando de que son 200 por cada uno de los elementos y funciones que hay aquí. O sea, tampoco ya generar 200 son como unos 5.000 o 6.000 elementos que se van cargando por tick. Entonces, lo que vamos haciendo en este punto es, vamos a dejarlo en un valor, por ejemplo, muy pequeño, en un valor de 3 para analizarlo. Y después, bueno, en un valor de 5 vamos a ir subiendo 10, 100 y 200. Vale, una vez que ya lo tenemos, vamos a ver dónde están esas herramientas, ¿no? Aquí abajo tenemos lo que sería el trace. Esto es el sistema que tiene Unreal para que tú puedas acceder y trabajar directamente con el profiling. También se puede hacer a través de la ejecución de comandos, pero tengo que decir una cosa. Ahora no me voy a detener a explicar todos los departamentos y todas las cosas y todos los sistemas y el cómo se trabaja, porque esto tiene una cantidad de trabajo detrás muy grande que lo vamos a colocar dentro del curso de formación, que ya los estoy diciendo sobre el tema de la optimización, el sistema de profiling, etc. Porque en cada curso vamos a ir deteniéndonos en herramientas muy específicas. Aquí tenemos diferentes opciones, por ejemplo, que el Insight, que es el programa que va a abrir después y va a interpretar los datos, pues sea capaz de abrirlo. En este caso lo vamos a dejar así y veréis cómo se hace. En principio, esto es como un play and stop. Nosotros cuando estemos trabajando, ahora lo que vamos a hacer es darle a grabar, vamos a empezar la aplicación, y aquí ya él está analizando todo lo que está pasando. Primero que nada vamos a darle a tabulador y ya hemos creado el widget. Ya tenemos nuestro primer entorno. Lo vamos a cerrar. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, lo segundo que vamos a hacer es crear en este caso los logs. Perfecto. Aquí ya hemos creado los logs. Si entramos nuevamente al widget ahora con los logs, nos vamos a dar cuenta de que ahora los tienen todos perfectamente. Perfecto. Ahora lo cerramos. Volvemos otra vez a darle al 4. Perfecto. Volvemos otra vez a darle aquí. Aquí lo tenemos. Y ahora volvemos a darle al 4 pero con el widget abierto. Le damos al 4 y volvemos a darle aquí. Perdón, le di otra vez al widget y se abrió 2 veces. Voy a dar al 4 y ya tenemos el widget aquí. Perfecto. Ahora vamos a cerrar, vamos a ver cómo se comporta y vamos a cerrar vamos a parar, en este caso, la captación de datos. Una vez que lo tenemos, vamos a abrir el Insight y vamos a bajar esto. Como vemos ahora ya nos está reconociendo un archivo y ese archivo es el que nosotros vamos a visualizar para poder interpretarlo. Le damos a Open Trace y automáticamente se nos abre esta ventana que tenemos aquí. Vamos a dejar que cargue toda la información y ahora os explicaré un poco. Yo lo que suelo hacer normalmente, si se fijan, aquí tengo el tema de timing. Yo suelo abrir esto en una ventana aparte que me permite, porque tengo 3 monitores que me permiten trabajar de manera mucho más cómoda. Ahora os los enseñaré. Miren, normalmente las imágenes que se suelen ver por internet y sobre el tema del profiling se suelen ver como estos que van a ver aquí. Un segundo, vamos a cambiar de monitor. Vale. Todo esto es lo que está pasando prácticamente en todo el tiempo y el transcurso de lo que se está grabando, y todo esto al final también pasa en muchos lugares a la misma vez. Si nosotros nos vamos a All Tracks, vamos a ver que tengo un montón de perfiles abiertos, que esto nos está dando un montón de información. Para quitarnos ruido, lo que vamos a hacer en este caso es desactivarlo todo y simplemente vamos a darle a activar a Render Thread. Esto nos va a permitir un poco saber qué está pasando en el hilo. Y una vez que ya tenemos esto abierto, claro, la pregunta es, ¿y dónde está la función específica que yo necesito saber? Es una locura, ¿no? Ponte tú a buscar aquí cada una de las cosas que van pasando. No se hace de esta forma, ¿vale? Por eso lo que vamos a hacer es volvernos nuevamente a donde estábamos. Vamos a la primera pantalla. Y aquí tenemos las diferentes ventanas que yo os estaba comentando. Tenemos la ventana de Colors, la de Cales, que esto es un poco para ir desgranando. Timers, que es la que vamos a ver ahora para analizarlo. Solamente vamos a marcar CPU, ¿vale? Porque no vamos a estar analizando ahora mismo GPU. Y aquí tenemos un poco la línea de tiempo sobre la que estamos trabajando y todas las cosas. Si se fijan, hay en este caso diferentes líneas rojas que se están marcando por aquí, que nos están indicando que en estos puntos específicos
está pasando algo. Es decir, el sistema en esos puntos específicos, en esos frames, están ejecutando ciertas cargas. Entonces nosotros vamos a ir analizando esos puntos. Vamos a analizar esos puntos y vamos a analizar un poco los datos en general. Vamos a ver que nos van a dar un montón de datos de un montón de cosas que están pasando. Y luego nosotros, si queremos ir a buscar una función específica, os voy a enseñar rápidamente cómo se ejecutaría. Entonces vamos a borrar esto por aquí y vamos a irnos directamente. Si nosotros hacemos clic dentro de uno de los frames, automáticamente él ya nos va a listar directamente dentro de CPU estos 7000 eventos que han pasado dentro de nuestro sistema. Claro, hay un montón de eventos y todo lo que, por ejemplo, llega a rojo, es decir, que el sistema pega a saturarse. Es decir, ya hay que tener mucho cuidado cuando ya supera cierta cantidad. Ahora mismo no voy a profundizar mucho en esto porque hay cosas que tienen que pasar dentro del motor, otras que pasan porque estás en el editor. Es decir, esto lo vamos a ir viendo más dentro de la clase de fundamento. A mí lo que me interesa en este punto es analizar dónde están las funciones específicas que yo estoy ejecutando. Si yo me voy directamente a Unreal nuevamente, perfecto, vámonos al Player Controller que vamos a llamar PGX Widget Dev Populate Data. Vale. Lo que voy a hacer es que me voy a traer Unreal a otra ventana para tener los nombres por aquí y los vamos a colocar aquí. PGX Widget Dev Populate Data. Perfecto, ahora hemos analizado y sabemos exactamente dónde se encuentra esta función. Pero claro, la pregunta y el problema que yo le tengo ahora mismo, si nos vamos a la segunda pantalla que tenemos por aquí, dame un segundo, es que necesito ubicar en todos estos datos que tenemos, necesito ubicar específicamente dónde está actuando este widget develop. ¿Por qué? Porque lo que pasa en este punto es que si nos fijamos, segundo, esta pantalla no es, que tengo varias. Lo que tengo ahora mismo aquí es que, claro, yo tengo ubicado en este caso en la función en específica, pero aquí no me está dando datos específicos de lo que está pasando. Si nosotros aquí le vamos a Highlight Event, esto lo que va a hacer es activar un poco una información más detallada sobre cuándo se está ejecutando directamente estas funciones que tenemos aquí durante todo el tema del timeline, ¿no? Y para hacerlo todavía más claro, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí tenemos un poco la función. Voy a poner aquí. Tenemos esto de Ads Logs, vamos a ponerlo en Height Event. Vale, una vez que ya tenemos ubicada, como estábamos hablando, perdón, que se me cortó, vamos directamente a buscar la de la función que nosotros estábamos hablando, que es PGX Widget Populate Data, que esta es realmente la que se encuentra dentro de Unreal, que crea el widget en específico, ¿no? Si nos volvemos ahora a la segunda pantalla, voy a hacerlo ahora con el ratón porque se me cortó la cámara y todo por culpa de esto, nos vamos a dar cuenta de algo muy particular. Fíjense algo que está pasando aquí. Se están encendiendo directamente 4 zonas donde nos están indicando un poco dónde se están ejecutando. Si nosotros apretando Alt y dándole al ratón hacia adelante, nos vamos acercando, esto lo que va haciendo es indicarnos exactamente qué es lo que está pasando. Vamos a borrar estas líneas y ahora lo que vamos a hacer es un marcador de tiempo. Vamos a estirar y le vamos a decir que nos dé la información de lo que ha pasado aquí. Si nos volvemos otra vez al monitor 1, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Fíjense todo lo que ha pasado aquí. Aquí nos da la información un poco de lo que les estaba comentando. ¿Cuáles son las dependencias? Vamos a borrar, hacer la línea más pequeña. Aquí está. Y aquí pues son las llamadas que se están haciendo, que empieza desde arriba abajo, un poco para que entendamos qué es lo que se está llamando dentro del sistema. Y luego arriba tenemos otra zona que es quizás también de las más importantes, que es saber exactamente qué está pasando cuando nosotros llamamos directamente a este sistema. Si se acuerdan, o si ya han visto las clases anteriores, porque no sé si las han visto, hay diferentes eventos aquí que tendrán que reconocer. Por ejemplo, tenemos diferentes eventos y funciones que se están llamando de manera continua para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahora mismo parece que no hay saturación, casi todo está en verde, es decir, el sistema prácticamente está funcionando bien. Aquí crea el widget, aquí lo que está es poniéndolo directamente. A partir de aquí la función de was populated successfully lo que está haciendo es coger la referencia del subsistema, avisarle de que el widget ya está creado, pasarle la referencia para que tú a partir de ahí ya puedas construir toda la información y puedas generarlo. Se limpia y se construyen los datos. Hasta aquí lo tenemos más o menos todo claro. Aquí tenemos un poco la iteración de cuántas veces se van ejecutando cada uno de los elementos y el tiempo con el que se va ejecutando. No voy a profundizar mucho en esto, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta para que ver un poco cómo va funcionando. Ahora bien, ¿qué pasaría si vamos a hacer ahora un profiling saturando de verdad este sistema? Pero antes de hacerlo, vamos a irnos directamente a buscar otra función, que es la de add logs.
Si nosotros ahora buscamos la de Add Logs, vamos a venirnos por aquí, le vamos a quitar la línea de tiempo. Vamos a ver. Vale, ahora lo que vamos a hacer es quitarle el Stop Highlight para que así podamos ver un poco todos los eventos que van pasando. Y ahora vamos a buscar la otra función que os estaba comentando. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a seleccionar cualquier otro evento, ¿vale? Y ahora lo que nos interesa es buscar dentro de todo el sistema. Ahora os explico para qué sirve ese botón. Vamos a venirnos por aquí. Perfecto. Add Logs. Y aquí fíjense que tenemos 3 funciones que tienen esta nomenclatura, ¿vale? A nosotros al final lo que nos interesa es que sepamos la que se está llamando, que es esta que tenemos. Y nuevamente le vamos a dar Highlight Event y vamos a venirnos dentro nuevamente del mapa donde nos encontrábamos antes. Y como ya les comenté antes, tenemos diferentes zonas donde se está como llamando a estas ejecuciones. Entonces vamos a analizar qué es lo que ha estado pasando en esos momentos. Si nos vamos directamente, llegamos, vamos a llegar y le vamos a dar por aquí. Vamos a poner una línea de tiempo. Esto se está generando en el Populate Data. Vamos a ponerlo un segundo. Vamos a Highlight Event. ¿Vale? Aquí se están llamando muchísimas veces. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es... estamos añadiendo un montón de logs justo en este momento. Entonces fíjense. Aquí se ven todas las dependencias. Vamos a pasar al monitor 1. Aquí podemos ver perfectamente cómo la función principal está pues empezando a desgranar toda su funcionalidad hasta que llega aquí y entonces claramente esto llama a funciones como al final la de hacer un add unique. Fíjense una cosa muy importante, todo lo verde no está repercutiendo prácticamente nada en el rendimiento. Esto prácticamente tampoco es totalmente asumible, pero es optimizable, ¿me entiendes? ¿Qué pasa si esto estuviera en rojo? Pues ya sabemos que esto hay que optimizarlo, porque operaciones ciertamente a veces muy simples tenemos que preguntarnos en este punto. ¿Y realmente necesitaríamos añadir un add unique y no un add simplemente? ¿Por qué estamos usando esto? ¿Por qué estamos usando lo otro? Es decir, preguntarnos estas cosas dentro del sistema de desarrollo hace que podamos analizar los cuellos de botella, el por qué se toman estas decisiones, por qué se hace todo de esta forma, ¿no? Vamos a borrar un segundo. Como último, vamos a, en vez de analizar esta de log entry, vamos a borrar esta, vamos a quitar y vamos a poner add logs. Vale. Fíjense que ahora si nosotros nos volvemos nuevamente, el add logs es el evento que yo previamente hice un custom event dentro del nivel para que este luego llame al resto de funciones que tiene que ir juntándose de manera iterativa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo tenemos nuevamente las funciones que van a ir ejecutándose para ver un poco todo el procedimiento y toda la ejecución y el tema, ¿no? Vamos a hacer aquí un poco este frame y aquí podemos analizarlo. Fíjense una cosa muy interesante. La cantidad de eventos que realmente están pasando, aparte de la función que nosotros específicamente queremos analizar, que es esta de add logs. Nosotros ahora vamos a Cales, no vemos nada, pero aquí sí que podemos empezar a ver un poco todo lo que va pasando a partir de aquí. Y podemos ir analizando realmente cada uno de los procesos o su proceso. Para no ser mucho más larga, porque solamente quería enseñárselos, que empezaran a analizar, que no se asustaran a la hora de utilizar el Insight. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a saturar un poco. Vamos a crear 200 o 300 para hacer estos puntos mucho más pronunciados, para ver el último concepto sobre el tema de los cuellos de botella, la CPU, el por qué es importante conocer dónde colocar las cosas y que algo funcione no significa que esté bien. Vamos a cerrar por aquí y nos vamos a traer de nuevo el programa. Traerlo, perfecto. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es subir el nivel de iteraciones a 200. Perfecto, vamos a compilar, guardar. Vamos a activar el Insight. Abrimos el widget, no hay absolutamente nada, perfecto. Ahora vamos a abrir el widget, vamos a apretar el 4. Vamos a darle a Show Current. Ya se muestran todos, pero fíjense que hubo como un pequeño parón, porque yo le estuve dando y no se mostró. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento en el que hubo ese pequeño hitch que hay que analizar, porque claro, aquí hay, no sé, 2000, 3000, 5000. Eso lo vamos a ir analizando ahora. Vamos a cerrar, vamos a parar y vamos a abrirlo. Aquí ya tenemos un segundo y vamos a abrir para interpretar un poco los datos. Aquí tenemos diferentes tipos de momentos. Si nosotros analizamos cada uno de los frames, un segundo cuando se va cargando, vamos a abrir el timing.
me acabo de dar cuenta. Acabo de dar cuenta de que no se estaba grabando esta pantalla. Bueno, mira, lo único que hicimos fue venirnos al class default y subir el nivel de iteraciones para que se creen más cantidad de logs en cada tick. Entonces, ahora estamos intentando saturar. Lo saturamos, grabamos y volvimos. El mismo proceso que hicimos antes, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que analizar un poco es qué está pasando en esos eventos en específico, ¿no? Si volvemos otra vez al monitor 2, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos un poco todo lo que va pasando. Esto nos está añadiendo un montón de ruido. Como mismo les dije antes, a nosotros nos interesa saber qué tenemos que actualizar y entender. Una vez que ya estemos aquí, nos vamos a ir de nuevo a analizar el frame específico donde está pasando cada uno de estos eventos. Los tenemos. Y ahora vamos a irnos directamente a analizar esto. Vamos a venirnos al monitor 1. Fíjense una cosa. Segundo. Vamos a más rápido haciendo un add logs. Perfecto. Y vamos a poner aquí highlight event para un poco saber dónde se está ejecutando. Aquí lo tenemos. Perfecto. Aquí está. Y ahora, si se fijan, se está poniendo todo en rojo. ¿Por qué? Se está poniendo todo en rojo porque se está ejecutando una barbaridad de veces el tema de logs entry. Fíjense. Al subir nosotros la iteración, el sistema está ejecutando 5000 veces las entradas por cada tick. Y esto es una locura, porque al final esto va a generar un montón de saturación. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos llegar a optimizarlo? Muy fácil, espaciando un poco el nivel de intervalos de procesamiento del hilo principal, llevándolo a hilos secundarios, repartiendo las cargas. ¿Sería necesario? No, porque realmente nosotros no vamos a generar tanta cantidad de tantos a la vez. Nosotros no vamos por norma general en un juego a emitir 5000 registros en cada tick. Eso no va a pasar. Nosotros realmente vamos a ir iterando, pero sí que podríamos llegar a tener sistemas que pueden llegar a generar esto y mucho más. Por poner un ejemplo simple para ya dejar la clase aquí, yo estoy desarrollando a nivel arquitectónico en ingeniería un sistema que tenga la capacidad de generar en cada segundo aproximadamente unos 2-3 millones de line trace por segundo. Genera, guarda la información y lo genera con una media aproximada de entre 60 a 120 fotogramas por segundo. La cantidad de datos que realmente está procesando Unreal en ese momento para luego mostrártelo utilizando LiDAR es una salvajada. Ya estoy preparando para tener un paper un poco hablando sobre la arquitectura que genera para poder lograr esto. Pero esto quiero que sirva principalmente para el motivo del siguiente vídeo, para que se acabe ya la narrativa de que Unreal no tiene la capacidad de generar una buena optimización, de que el sistema pueda ir muy bien. Si no somos capaces de analizar este tipo de situaciones y saber cómo resolverlas, es porque sabemos mucho de nodos, pero muy poco de arquitectura de sistemas. Y esto es importante tenerlo en cuenta a futuro para poder hacer juegos que tengan un buen nivel de rendimiento, saber a qué punto ir, cómo optimizarlo y qué es lo que está pasando. Por esta clase es todo, porque ya se nos ha alargado mucho, hemos hablado de wrappers, hemos también hablado un poco de este tema y hemos visto cómo se trabaja y se gestiona este sistema. Sin más, vamos a meternos de lleno ya en el siguiente vídeo, donde vamos a hablar de que si algo funciona no significa que esté bien, y ya entraríamos de lleno en el siguiente sistema y a preparar el player controller para los sistemas de flujo y ejecución, menú main, y cómo sería para un vertical slice un poco más prototipo profesional y siguiendo buenas prácticas. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.